En el límite del cielo inmenso, al borde de la eternidad, tú eres puerta en verdad, tú Jesús al comienzo y tú al final. Tú al final. Pronto sí que pasa el tiempo, Maranatha. Pronto sí que pasa el tiempo, Maranatha. Con tu sangre y con tu mismo cuerpo, tú alimentaste. Podemos decir, mis hermanos, que Jesús es experto en vidas rotas. Ese es el título de un libro que yo leí cuando tenía 15 años de edad. Vidas rotas. Ese libro me lo entregó un buen sacerdote que me hizo mucho bien, que me sigue haciendo mucho bien y que hoy en esta casa está haciendo mucho bien, el padre Francisco Pardo. Fui yo a contarle que tenía la inquietud del sacerdocio. Él se puso muy contento y me dijo: es importante que cultives la vida de la gracia, la vida de Dios en ti. Y me dio ese libro, pero no es un libro de sacerdotes, no es un libro de vocaciones sacerdotales. Es la historia de una cierta comunidad de religiosas que realizan un apostolado con agonizantes, enfermos terminales, personas que se encuentran en una situación muy crítica. Y la razón del título es que estas hermanas dicen que lo que les llega a ellas en esos últimos momentos de la existencia humana, lo que muchas veces ellas encuentran y reciben son vidas rotas. Llegamos a veces al final de la existencia y hay muchas cosas que están desconectadas, que están separadas, fragmentadas, pulverizadas, que están rotas. Pero hay un experto en vidas rotas y ese experto es nuestro Señor Jesucristo. Las personas que se pegaron de Él, que se aferraron a Él, así como aparece en el Evangelio, las personas que iban con Él, que lo acompañaban a todas partes, eran vidas rotas. Una vida rota era la de María Magdalena, de la cual dice el Evangelio que el Señor expulsó 7 demonios. El número 7 indica plenitud. Decir que Jesús expulsó 7 demonios de ella es como decir, estaba absolutamente en el poder de las tinieblas, estaba completamente en tinieblas, estaba completamente en poder del enemigo. Y Jesús hizo una obra maravillosa de liberación y reconstruyó esta vida, una vida que estaba rota. Es muy bello. Tomó esa vida que no valía nada para nadie y la salvó. Le dio un nuevo comienzo. Es decir, aquello que cuenta el profeta Isaías en el capítulo 35 y que hemos venido meditando en este encuentro. Que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano. ¡Qué lindo! Y hoy el Señor te anuncia esa esperanza también a ti. No solo que tu vida sea buena, sino que tu vida sea bella. La vida tiene que tener belleza, tiene que ser agradable de mirar y de conocer. Y hay una alegría de vivir, una alegría de existir. Si hay algo que a mí me llama la atención de Santa Clara de Asís, es que ella vivió eso, la alegría de ser criatura de Dios, de ser creada por el amor del Señor. Y nosotros estamos llamados a experimentar esa alegría de ser creación suya. Repetir, como decía Santa Clara de Asís, gracias Dios porque me creaste. Sentir ese gozo de ser creados por Él,
de haber sido pensados, de haber sido diseñados por Él. El ser humano se enorgullece muchas veces de lo que diseña. Y cuando miramos las grandes realizaciones de la ingeniería, decimos, uy, cuántas cosas puede diseñar la mente humana. Diseñamos computadores, diseñamos rascacielos, diseñamos métodos quirúrgicos, científicos maravillosos, diseñamos ingeniería al tamaño de los genes para transformar, para crear nuevas cosas. Y a veces nos sentimos como raza humana un poco vanidosos de lo que podemos diseñar. Deberíamos primero sentirnos felices de haber sido diseñados por Dios. Qué bello que me hayas diseñado, Señor. Qué bello como has querido hacer mi vida. Qué bello tu plan para mi existencia. Jesús nos ayuda a recuperar no solamente la bondad de la vida, sino la belleza de la vida. Recuperar la belleza de la existencia. ¿Hace cuánto no te sientes feliz de existir? ¿Hace cuánto no sientes que es un gozo el solo hecho de estar vivo? El solo hecho de respirar. El solo hecho de cantar, de pronunciar el nombre del Señor. Jesús es un experto en vidas rotas. Gente como María Magdalena, publicanos, pecadores, prostitutas, la gente excluida de la sociedad, la gente por la que nadie da 5 centavos. Esa es la clase de personas que están cerca del Señor. Y esto es para nosotros un mensaje de tremenda esperanza, de tremenda alegría. Esa es la clase de gente que está con Él. La gente que no podía decirse mentiras. La gente que tenía que reconocer que su vida efectivamente era un desierto. Esas personas, las que tenían que sentir, yo no tengo ninguna justificación. Esas personas que tenían que sentir, mi vida es un vacío, es un desierto. Esa clase de personas son las que se encuentran con Jesús y se aferran a Jesús. Es decir, desde la verdad de su situación, desde la verdad de su miseria, descubren la verdad de la misericordia del Señor. Entonces el primer punto de esta enseñanza, hermanos, es Jesús es un experto en vidas rotas. Es un experto en las fracturas del alma, esas que me desconectaron con la infancia. Hoy se habla mucho en psicología de recuperar el niño interior. Hoy se habla mucho de poder uno conectar con lo que uno era de niño, con lo que uno quería de joven. Las vidas realmente bellas son las vidas que pueden conectarse, podríamos decir como verticalmente, que tú puedas conectar tu historia de arriba abajo y puedas sentir que todo adquiere como un significado, adquiere un para qué, adquiere un sentido. Jesús es experto en las fracturas del alma y le ayuda a ver a las personas por qué sucedió todo lo que sucedió. Y sobre esto creo que un pasaje que nos puede servir es lo que encontramos en la primera carta de Timoteo, allí donde el apóstol San Pablo repasa su propia historia, porque él tenía sus fracturas y él descubre que Dios sana esas fracturas. A ver qué podemos aprender de este pasaje. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 12 en adelante. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente, yo no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Aquí tienes a una persona que cuando recorre su vida se da cuenta que hay contradicción, que hay suciedad, que hay oscuridad. Pero es una persona que ya puede decir, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas. Hermanos, tenemos que llegar a ese punto, al punto de poder mirar hacia atrás lo que ha sido nuestra historia, poder mirar todas esas cosas que nos han sucedido, incluso las terribles, las dolorosas allá,
Quiere llevarnos Jesús como a esa cumbre desde la cual miramos nuestra vida pasada y podemos decir con serenidad, yo doy gracias, incluso por eso que fui. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Jesús, ¿cómo sana las fracturas? Jesús sana las fracturas ayudándonos a descubrir cuál es el sentido de nuestros mismos fracasos, de nuestras incoherencias y de lo que otras personas hicieron contra nosotros. Jesús sana las fracturas ayudándonos a encontrar un lugar a cada día de nuestra vida, incluyendo los días terribles, los días tristes, los días de tentación, incluyendo los días de pecado. Jesús sana las fracturas ayudándonos a poner junta toda la película. Dice la gente cuando ha tenido experiencias cercanas a la muerte que ven la propia vida como si fuera una película. Algunos hablan de una película que pasara como a gran velocidad y que les permite ver toda la vida. Jesús lo que quiere es que tú puedas mirar toda esa película y que tú puedas decir, en el fondo todo esto tenía un sentido. En el fondo, gracias a todo esto, gracias a la paciencia que Dios me ha tenido, gracias al amor que ha derramado, gracias al poder que ha ejercido en mi vida, todo esto finalmente encuentra un sentido, todo esto finalmente tiene su lugar. Y cuando uno siente eso, entonces uno dice, gracias, te doy gracias, Señor, por eso que has hecho conmigo. Y en esa gratitud, mis hermanos, ahí está la paz. Ahí encontramos esa verdadera paz y ahí sentimos que tenemos un piso firme para seguir trabajando, para seguir caminando, para avanzar en su nombre. San Pablo dice, yo decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Esto es muy propio de un corazón reconciliado. Por una parte admite lo que hizo mal, pero por otra parte deja de darse fuete. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también hoy. Que tú admitas con serenidad que lo que hiciste mal, estuvo mal. No le cambies el nombre, no digas que estuvo bien, no. Lo que estuvo mal, estuvo mal. No le cambies el nombre, pero deja de darte fuete. Tú no eras en ese momento lo que eres hoy. Tú no tenías en ese momento la luz que tienes hoy. Tú no tenías en ese momento la gracia que tienes hoy. Entonces admite, esta es mi historia, esto es lo que yo hice, estas fueron las decisiones malas que yo tomé, esta es mi verdad. Pero en esa verdad yo ya dejo de castigarme. Yo digo, yo era otra persona, pues era el mismo por supuesto, pero también era otra persona. ¿Por qué? Porque no tenía ni la fe que tengo ahora, ni el conocimiento que tengo ahora. Eso es muy bello. Así Jesús sana las fracturas. Voy a volver a repetir esto con un ejemplo y con otras palabras, porque es como el núcleo de lo que queremos decir en esta segunda enseñanza. El punto fundamental es este. Tú no puedes vivir fragmentado, tú no puedes vivir a pedazos, no puedes vivir así. Tú necesitas recuperar unidad interior. Unidad interior significa que no vas a rechazar, que no vas a aplastar ni a pisotear ninguna parte de tu vida. Tampoco la vas a negar. Tú admites que eso existió en tu vida. Pero para recuperar esa unidad, para recuperar esa integridad que has perdido, viene Jesús en tu ayuda y te da una gracia, porque Él es el experto en vidas rotas. ¿Cómo lo hace? Lo hace ayudándote a encontrar un sentido, un lugar, poder poner en un determinado lugar incluso las experiencias más dramáticas que hemos tenido. Momentos de rompimiento con los papás, abortos, separación de la Iglesia Católica, odio hacia otras personas, accidentes o tragedias. Esa clase de experiencias no encontramos cómo situarlas. Jesús viene a nuestra vida y nos ayuda a darle un lugar a cada una de las cosas que han pasado en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Jesús lo hace ayudándonos a descubrir quiénes éramos nosotros en ese momento y quiénes somos hoy. San Pablo nos dice en esta primera carta a Timoteo capítulo 1,
yo no era un creyente y yo no sabía lo que hacía. Es decir, yo no tenía ni la fe que tengo hoy, ni tenía el conocimiento que tengo hoy. Y de esa manera uno empieza a recuperar la paz. Como ustedes ven, lo que estamos haciendo es describiendo el sacramento de la confesión. Es que en realidad esa es la confesión. La confesión es, reconozca la verdad de su vida y entregue eso que usted es a Dios. Deje de darse fuerte usted. Esa es la confesión. Y ese es el principio de la paz. Pero hay que hacer las dos cosas, las dos. Uno, reconocer. Uno tiene que reconocer lo que ha hecho. ¿Por qué es importante reconocer lo que uno ha hecho? Porque la persona que no reconoce sus errores sigue teniendo por dentro una guerra. Yo sí era culpable, pero en el fondo no era tan culpable. Yo sí tenía algo de razón. Pues no le he debido golpear de esa manera, pero es que él me golpeó primero, pero yo no le he debido decir eso, pero él también me dijo. Y esa es una discusión, ese es un disco que tiene uno en la cabeza. Y mientras uno está con esa discusión adentro en la cabeza, uno no puede tener paz. La paz empieza cuando uno reconoce la parte de uno, reconozca o no reconozca la parte de él, el otro. Que él reconozca lo de él o que ella reconozca lo de ella. A mí lo que me corresponde es reconocer lo mío. Cuando yo reconozco lo mío, empieza mi paz. Ahí empieza la paz. Cuando yo reconozco lo mío, porque ahí cesa la discusión. Uno vive como con una discusión adentro en la cabeza. Si tenía culpa, no tenía culpa, si he debido hacer esto, no he debido hacerlo, no he debido. Yo sí he debido insultarlo, pero tanto así como nombrarle, no, hasta la abuela no, hubiera podido ser hasta la mamá, no, hasta la mamá tampoco, de pronto hasta una tía. Y uno está tratando de justificarse. Deja de justificarte. Lo que estuvo mal, estuvo mal. Y eso trae paz, porque ya deja uno de discutir. No la discusión que uno tiene con otros, sino la más dolorosa, la discusión que uno tiene adentro de uno. Ustedes saben que hay personas que siguen discutiendo en su cabeza años, incluso cuando ya se ha muerto la otra persona. En mi comunidad tuvimos un caso muy doloroso de un fraile que no había en qué convento ponerlo. Porque en todas partes entraba en conflicto con el superior, con el prior de la casa. Problema aquí, problema, eso se empeoraba, se agudizaba, bueno, vamos a llevarlo para otra parte, otro convento, y otra pelea, y otro problema. Finalmente se vino a saber cuál era el origen de todo eso. Este hombre, de niño y de joven, había tenido una cantidad de conflictos con el papá. Y él seguía buscando al papá en todos los priores y superiores de las casas donde había estado. Y el papá ya se había muerto, hacía como 15 años, y este señor seguía discutiendo con el papá en la persona de cada uno de esos priores y superiores. No es un drama demasiado tonto ese, seguir uno discutiendo con muertos. Hay gente que carga las discusiones en la cabeza. Hay gente que a los 50 años todavía está tratando de demostrar que sí es hombre. A los 50 y a los 60 años está tratando de buscar, no, yo todavía gusto, yo espere que me haga un buen tratamiento, me haga una liposucción y verá que yo todavía gusto, yo todavía puedo, soy muy hombrecito, yo soy. ¿Y por qué tienes que demostrarte a los 50 años que eres muy hombre? ¿Por qué? O a los 60, ¿por qué tienes que demostrarte que eres muy hombre? Porque por allá en los años del no sé qué, de los 12 a los 13, algún amigo o alguna amiga le dijo, ay, tú eres como muy amanerado, tú eres. Y le quedó ese conflicto y se sintió inseguro de su masculinidad y duran 40 y 50 años enamorando mujeres, produciendo abortos, destruyendo hogares para demostrar, entonces sí soy un hombre, ya llevo 25 hogares a la cuenta, sí soy un hombre. Pero no terminan de demostrárselo nunca. Detén esa locura. Reconoce la verdad de tu corazón. Reconoce que en ti existe esa inseguridad, esa frustración. Sobre todo los hombres con respecto a su masculinidad y las mujeres con respecto a si son dignas de ser amadas. Tenemos, hombres y mujeres, una cantidad de frustraciones tremendas, pero terribles. Y no son cosas que aparecen directamente o que aparecen a primera vista.
Ese mismo hombre que anda consiguiendo mujeres para demostrarse que es hombre, seguramente es un tipo simpatiquísimo, amable, buen ciudadano y puede ser hasta el jefe suyo, así que cuidado. Démonos cuenta, hermanos, démonos cuenta que todo eso proviene, finalmente, de no reconocer la verdad nuestra. La paz que irradia San Pablo en este pasaje es reconocer la verdad. ¿Y la verdad mía cuál es? La verdad mía es, yo dije blasfemias, perseguí a los cristianos, yo fui un injusto. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Y Dios el Señor, que ha sido compasivo conmigo, que ha sido misericordioso conmigo, me ha enseñado también a tener misericordia de mí mismo. ¿Cómo puedo yo tener misericordia de mí mismo? Reconociendo, yo no soy hoy lo que era en ese momento. O al revés, en ese momento yo no sabía lo que sé hoy. Yo te puedo decir, hermano, en ese momento en que tú cometiste el peor pecado de tu vida, trata de pensar qué es lo peor que tú has hecho en tu vida. Trata de tener algo definido en mente para que este ejercicio funcione. En ese momento, si en ese momento tú hubieras conocido al Señor como lo conoces hoy, tú hubieras hecho lo que hiciste. Y yo estoy seguro que todos decimos no. Si tú hubieras tenido el conocimiento de lo que venía encima, de lo que te iba a caer encima, de lo que te iba a doler la conciencia, del daño que ibas a causar, tú no hubieras hecho eso. Fíjate que lo que San Pablo dice aquí refiriéndose a su propia vida es lo mismo que Jesús dijo en la cruz refiriéndose a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el problema. Cuando uno cometió los peores errores de la vida, uno no sabía lo que estaba haciendo. La persona que comete un aborto no sabe que le va a doler años y años y años y a veces parece que fuera la vida entera. La persona no lo sabe, además nadie se lo dice. Porque los que tienen el negocio del aborto no van a decir eso. La persona que engaña, la persona que destruye su hogar, no sabe lo que está haciendo. Entonces, hermanos, llevamos 2 puntos. Primero, Jesús es el gran experto en vidas rotas. Segundo punto, ¿y cómo sana Jesús las vidas rotas? Respuesta, situando cada una de nuestras experiencias de manera que encuentre su sentido, encuentre su lugar. ¿Y cómo logra Jesús eso? Ayudándonos a experimentar su misericordia y enseñándonos a practicar la misericordia con nosotros mismos. Es decir, aprender uno a decir, yo no tenía en ese momento la fe que tengo hoy. Y yo no tenía en ese momento el conocimiento que tengo hoy. No tiene sentido que yo siga apaleando, que yo siga dando fuete a esa niña que yo fui, o a ese niño que yo fui. No tiene sentido golpearlo más. No tiene sentido. Yo te invito hoy a que dejes de golpear a esa persona. Deja de golpear a ese niño que tú fuiste. Deja de golpear a esa niña que tú fuiste. Detén eso. Hoy di delante del Señor, reconozco que eso estuvo mal, mucho peor de lo que yo hubiera podido imaginar, pero reconozco que yo en ese momento no tenía la luz, Señor. No tenía ni la claridad, ni tenía la fe que hoy tengo. Por eso, hoy dejo eso en tus manos. Fíjate cómo se une el realismo y la esperanza. Uno tiene que ser realista, porque nosotros no somos ilusos. Nosotros los cristianos, cuando digo cristianos me refiero a los católicos, obviamente. Porque los que se dicen cristianos y no son católicos están usurpando ese nombre. Así lo digo y lo repito, están usurpando los que se dicen, yo soy cristiano. No, usted no es cristiano. Si usted está negando la confesión, si usted está negando la Eucaristía, si usted está negando el magisterio de la iglesia, si usted está negando el sacerdocio, está negando una cantidad de cosas de la Escritura, usted no es cristiano. Ese es un paréntesis. Cuando yo digo cristianos, me refiero a los católicos. Eso no significa que vamos a dejar de amar, vamos a dejar de entender, vamos a dejar de apoyar a las demás personas. Pero cuando te digan, yo soy cristiano, tú diles, no, tú no eres cristiano. Tú crees lo que a ti te parece que puedes creer. Y tú aplicas tu criterio, porque eso es lo de los protestantes. Tú entiendes la Biblia a tu manera, eso es otra cosa.
pero tú no te llames cristiano. Ahora bien, nosotros los cristianos no somos ilusos. Nosotros somos realistas. No hay nada más real que la confesión. La confesión es maravillosa, maravillosa, porque es conducirlo a uno a la verdad de lo que uno es. Somos realistas, pero no es un realismo que nos lleve a depresión, no es un realismo que nos lleve a desesperación, es un realismo que nos conduce a la esperanza. Porque ahora que sé que mis llagas son reales, también sé que los remedios son reales. Eso es lo que trae la paz, eso es lo que trae la alegría. Bueno, ahí llevamos esos puntos. Jesús como aquel que sana vidas rotas. ¿Cómo la sana? Dándole un lugar, dándole un sentido. Todo lo que tú has vivido tiene un sentido. Uno puede tardarse un poco de tiempo en descubrir cuál es el sentido de eso. Cuando a la Santísima Virgen le estaban matando al hijo, seguramente ella no entendía nada. ¿Ella qué podía entender ahí? Entender no podía entender, ella no estaba entendiendo nada. Pero, ¿qué hizo ella en ese momento cuando no entendía nada? Abandonarse, entregarse al plan de uno que es más grande. Y aquí viene la segunda parte de esta segunda enseñanza. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Ay, esa frase yo la amo. Esa frase yo la amo. Es lo más, mira, es lo más distensionante. Eso es como un masaje. ¿A ustedes les gustan los masajes? Ay, a veces uno necesita masaje. Yo a veces me tensiono un poco, ¿no? Entonces uno necesita un masaje. La frase masaje para mí es: Dios tiene mejores ideas que mis ideas. El día que me quieran regalar algo, hagan un cartelito bonito, por ahí un pirograbado, una cosa así bonita, que diga esa frase, yo la pongo en mi pieza. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Entonces yo no soy el viceadministrador del universo. No. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo y Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Cuando uno deja de tratar de controlarlo todo, cuando uno deja de tratar de defenderse solo, cuando uno descubre que de veras Dios ama, que de veras, que no es invento, que sí ama, que sí toca el detalle de nuestras vidas, que sí le importan nuestras cosas, es impresionante. Uno empieza a sentirse mimado por Dios, pero mimado por el Señor. Dios está para bendecir tu vida no solo en los grandes problemas, sino hasta en los pequeños detalles. Hasta en los pequeños detalles. Es hermoso cómo nuestro Dios nos conoce hasta el fondo, hasta el detalle, hasta lo último. ¿Tú has hecho la prueba de pedirle a Dios que te dé amigos? Muchos no han hecho ese experimento. Nosotros creemos que podemos escoger amigos a nuestro aire, a nuestro gusto. Mal hecho. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Dios conoce mejor qué clase de personas me convienen. ¿Por qué no le pido a Dios amigos? ¿Por qué uno es como tan materialista, yo no sé, o incrédulo? Mire, en la vida que Dios me ha regalado, yo he conocido muy poquitas personas que le pidan a Dios eso. La gente le pide a Dios empleo, le pide a Dios salud, le pide sanación, le pide... ¿Por qué no le pedimos a Dios, Señor, dame los amigos que me convengan? Dame esos amigos. Llévame a un grupo donde yo pueda crecer en mi santa fe católica. Instrúyeme, Señor, en tus sendas, cambia mis ojos. Esa clase de cosas, esa clase de oraciones, las hacemos muy poco. Y resulta que Dios tiene mejores ideas que nuestras ideas. Señor, muéstrame tus planes, muéstrame tus proyectos, o por lo menos, haz que yo sea fiel a tus proyectos. Así muchas veces no entiendan. ¿Sabes que a Dios se le pueden ocurrir cosas mejores de las que a ti se te ocurren? Uno teóricamente lo sabe, uno dice, sí, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Aplica eso, aterrízalo. Dios tiene mejores proyectos que tus proyectos. Este es un buen momento. Cuando predico esto, estamos terminando el año 2006. Este es un buen momento para decirlo. Señor, ¿cuál es tu proyecto para mi vida en el 2007?
¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en el 2007? Yo no lo sé, pero ya confío en ese proyecto que tú tienes. Yo sé que lo que tú puedes imaginar para mí es mejor de lo que yo puedo imaginar. Y ya en este momento, Señor, te doy gracias por ese plan tuyo, porque tú tienes mejores ideas que mis ideas. Y Dios hace maravillas. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos de esta manera? Lo que hacemos es abrirnos al futuro en Dios. Recuerden lo que dijimos en la predicación anterior. Dios no devuelve la película. Dios mira siempre hacia adelante. Dios tiene maravillas que te están aguardando adelante. Dios tiene cosas nuevas para proponerte. Dios tiene mejores ideas que tus ideas. Entonces créele en esas mejores ideas. Por ejemplo, a Dios se le puede ocurrir llevarte al cielo. No, padre, no. Entonces, ¿creemos o no creemos? Ahí está el punto. Un santo es una persona que le pone un mínimo de condiciones a Dios, o ninguna. ¿Qué fue lo que hizo la Virgen? No ponerle ninguna condición. ¿Cuál es el estribillo de la Virgen? Hágase en mí según tu palabra. Como quien dice, de mi lado no aplican condiciones, ni ¿cómo es que dice? No aplican restricciones ni condiciones, Señor. Lo que tú propongas está bien, yo no voy a aplicar restricciones ni condiciones. Ese es un santo. Un santo es el que pone menos condiciones. Yo no le pongo condiciones al Señor, estoy dispuesto a su plan. Bueno, mi plan entonces, ya que estás en esa disponibilidad, mi plan es que, bueno, llegó tu hora. Bueno, Señor, entonces nos vamos. Bueno, pero eso implica muchas cosas, pero yo confío en ti. Santa Teresa de Jesús predicaba a sus monjas, ella fue la gran reformadora del Carmelo. De ahí vienen las carmelitas descalzas. Santa Teresa de Jesús vivió en el siglo XVI y ella les decía a sus monjas, mientras no os traguéis la muerte, están pintados los españoles en su lenguaje, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso firme en la vida del Espíritu. ¿Qué es tragarse la muerte? Hombre, estoy dispuesto a aceptar. Es que ese es el Padre Nuestro, es que esto no es nuevo lo que estoy diciendo, ese es el Padre Nuestro. Es decirle al Señor, acepto tu plan, hágase tu voluntad. Y ahí viene, como dice el libro del Padre Ignacio Larrañaga, por el abandono, la paz. Ahí viene la paz. Pero es que eso es muy difícil para mí, puede decir alguien. A ver, tú no tienes que producir ese futuro, tú tienes que decir la frase y esperar. Di esa frase, dila en tu corazón, por el abandono, la paz, o di en tu corazón, no aplican restricciones ni condiciones. O di en tu corazón, Señor, tú tienes mejores ideas que mis ideas. Hazte una terapia, pero hazlo, una semana, 10 días, que tú digas por la mañana y por la tarde. Por la mañana con un vaso de agua, por la tarde con una aromática. Señor, tú tienes mejores ideas que mis ideas. Vaso de agua. Listo. Por la tarde, Señor, tú tienes mejores ideas que mis ideas. Una aromática así suavecito. Haz ese tratamiento 10 días. Tú descubrirás que encuentras mucha paz. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de las cosas de tu vida tú no las puedes controlar. Y la angustia, como está demostrado, proviene de querer controlar lo que uno no puede controlar. Esa es la angustia. Si uno va en un avión, por ejemplo, uno no puede controlar lo que va a suceder en el avión. Entonces, ¿qué hace uno para no angustiarse? Uno piensa en lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el Padre me llame a la casa celestial. No es tan grave, entonces uno se duerme profundamente, ¿ve? Por el abandono, la paz. La paz. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Ay, pero yo tengo unos niños pequeñitos. ¿Y Dios no los tiene? Pues sí, Padre, pero su merced sabe.
No le pongas condiciones ni restricciones. No le pongas condiciones ni restricciones. Cuanto menos condiciones y menos restricciones, más serenidad, más paz, más alegría y más produce uno. Porque si yo estoy sentado en mi asiento de pasajero, tratando de manejar un avión, ¿no? Haciendo fuerza, empujando, eso puede causar un accidente. Hermanos, por eso la sugerencia es, por el abandono, la paz. Por el abandono, la paz. Dios reconstruye mi vida. Dios me enseña a no darme más juguete. No se den juguete, porque cuando dije fuete no entendían. Entonces, repito, juguete, no se den juguete. Ya no se dé más juguete. Usted en ese momento no tenía la fe que tiene hoy. Deje de darle palo a esa niña que usted era. Ya deje de golpearla, ya estuvo bien. O si no, lo golpeo yo a usted y verá. A ver si le gusta. Y hemos aprendido esa frase. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Casi siempre cuando uno piensa en lo que Dios tiene mejor que uno piensa, Dios tiene más poder que yo. Pues por eso a Dios le queda todo fácil. ¿No es que tiene más poder que yo? Dios tiene mejores sentimientos que los míos. Eso le queda muy fácil a Dios, claro. Como Dios es todo bondad, pero en cambio yo soy humano. Soy humano, por eso me resiento, por eso me dan ganas de patear el mundo. Entonces esas no ayudan tanto, esas frases, esas comparaciones con Dios hechas así no ayudan tanto. Que Dios tiene mejores sentimientos, no es que como Él es Dios le toca ser así. En cambio, cuando uno dice, Dios tiene mejores ideas que mis ideas, uno hace la operación maravillosa de entregar el control. Señor, tú eres el rey de mi vida. Quiero que estés en el centro. Llévame, Señor, llévame. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Dios, contigo. Dice por ahí una poesía de la liturgia de las horas. Esa es la fe. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Esa es la fe. Yo me fío de Él, yo me entrego a Él. Nos falta un último punto que creo que es importante. Desde el principio de este encuentro hemos mencionado la frase de Jesús que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Dice, vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. ¿A quién le decía Jesús eso? Yo creo que ese es un dato interesante. ¿A quién le decía Jesús eso y por qué lo decía? ¿A quién le decía? Los que están cansados. ¿De qué estaban cansados? ¿Por qué les decía Jesús eso? Mire, esta frase tiene su contexto, ¿no? Esta frase se refiere especialmente a los que estaban agobiados por el peso de la observancia de la ley de Moisés. Ustedes saben que los fariseos y otros entusiastas de la ley de Moisés hacían la vida imposible a los demás, porque eso estaba lleno de reglamentaciones y más reglas y más reglas. Era una cantidad de cosas, eran 600 y pico de preceptos que había que tener en la cabeza y había que saber obedecer. Si una persona, si un judío se encontraba con un pagano por la calle y se saludaban, el judío al regresar a casa tenía que lavarse, no por razón de higiene, sino por razón de pureza ritual, para quitar de su vida, para quitar de su vida, de su cuerpo, de su existencia, la impureza que hubiera contraído. Era una vida tremenda. Lo del sábado, eso era una pesadilla. ¿Cuántos pasos se pueden dar en un sábado?
Algunos decían 144, otros decían 300, no sé cuánto. Entonces me quedan 144. Entonces se imagina usted el sábado, bueno, ya me desperté, 1, 2, 3. Bueno, a ver, mi hijita, recuérdeme, llevo 17 pasos. Llevo 17 pasos. Luego entonces, imagínese, el pobre hombre enfermo le tocaba ir mucho al baño, entonces eso iba sumando pasos. Era una cosa terrible, ¿no? Llegaba un momento en el que ya 5 de la tarde se le acabaron los pasos, ya le tocaba quedarse ahí porque se acabaron los pasos. Eso es una cosa ridícula. La vida de los fariseos se había vuelto una vida ridícula, hasta esos extremos. Todo tenían que purificarlo, todos tenían que lavarlo. Como decía el Deuteronomio, pon mis preceptos delante de ti. Entonces ellos hacían unos rollitos chiquitos y se los colgaban aquí, ¿no? Como un capul, que les estuvieran golpeando, ¿no? Como un rulo, ¿no? Para tener la ley delante de ellos todo el tiempo. Era una cosa ridícula, era una cosa pesada. Y así como ellos se sometían a todas esas restricciones y reglas y eran los cuentepasos, ¿no? Y así como hay cristianos, ¿cómo llaman los cristianos que les enseñé la otra vez? ¿Se llaman cómo? Muy bien. Así como hay cristianos saltasalmos, así estos eran cuentepasos, ¿no? Y contando, era una vida muy pesada, era una vida muy difícil. Jesús le dice a esa gente, a esos que estaban cansados de contar pasos, a esos que siempre sentían, y aquí viene la parte importante, yo estoy en deuda con Dios, yo estoy en deuda con Dios, yo le debo mucho a Dios, yo estoy mal con Dios. Porque claro, ¿quién va a cumplir ese cuento de los pasos todos los sábados de toda la vida, no? Y entonces que no puedo comer esto, y que no puedo hacer esto, y no puedo tocar esto, y no puedo dormir más allá de esto, y no puedo hacer... Y todo es una vida llena de no, y 600 preceptos que tengo que tener en mi cabeza. Esas personas se sentían cansadas y agobiadas, y es a ellos en primer lugar a los que Jesús les dice, adopten mi yugo. Por eso Jesús les habla del yugo de Él, porque lo que les está diciendo es, esa manera de practicar la ley es agobiante, es agotadora, y ustedes están cansados de eso y eso no produce salvación. Acepten mi mensaje, es lo que está diciendo Jesús. Esa expresión, aceptar el yugo, es una expresión que utilizan los judíos, incluso en nuestro tiempo se utiliza. Cuando un discípulo acoge la enseñanza de un maestro, es decir, cuando un discípulo acepta a alguien como su maestro, se dice, todavía hoy lo dicen los judíos piadosos, aceptó el yugo de Maimónides o aceptó el yugo de no sé quién. Es seguir la enseñanza de alguien. Entonces, cuando Jesús les dice, acepten mi yugo, lo que les está diciendo es, crean mi palabra, crean mi mensaje, crean que ustedes son salvos, no porque ustedes estén cumpliendo esas no sé cuántas centenares de reglas, sino crean que ustedes son salvos porque aceptan esta palabra de amor y de salvación. Ese es el sentido primero de este texto. Pregunta, ¿y ahora cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Qué sería eso para nosotros? Porque nosotros ciertamente no es que practiquemos mucho la ley de Moisés. O sea que, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Muchas veces lo aplicamos diciendo, bueno, yo me siento cansado, porque me siento triste, porque me siento frustrado, porque me siento solo, porque siento que mis proyectos no funcionan. Pero ¿cuál sería, es la pregunta, cuál sería la mejor manera de aplicar este texto a nuestra vida? ¿En qué consiste, qué podría ser esa famosa ley de Moisés que tenía tan agotados a los contemporáneos de Jesús? Eso que era la ley de Moisés para ellos, ¿qué podría ser para nosotros? Yo me arriesgo a proponer esta interpretación. La ley de Moisés, según nos explica el Papa Juan Pablo II, corresponde en buena parte a lo que es nuestra conciencia, a lo que se llama el deber ser. Nuestra conciencia lo que hace es ponernos en contacto con cómo deberían ser las cosas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto a nosotros? Nosotros no somos seguidores de Moisés, aprendemos en la Biblia muchas cosas de Moisés, pero nosotros no somos seguidores de Moisés, no somos judíos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Jesús nos dice, mira, si tú vives bajo la tiranía del deber ser, bajo la tiranía de lo que debería ser, yo te invito a que aceptes mi amor y mi gracia, que son ya
una realidad. Esa es la interpretación que propongo. Paso a explicarla. Hay personas que viven agobiadas por lo que las cosas deberían ser. Hay personas que nunca aceptan a la familia porque mi familia debería ser, ¿no? No aceptan la casa que tienen porque es que mi casa, la casa que yo debería tener. No aceptan el cuerpo que tienen porque dicen, no, yo no debería tener este cuerpo, yo debería tener otro cuerpo. Debería tener un cuerpo por lo pronto más liviano. Rechazan el cuerpo. Hay personas, y esto produce agotamiento. Esto produce agotamiento en las personas. El rechazo de la realidad de uno, el rechazo de la verdad de uno. Hay personas que rechazan al papá que tuvieron. Yo no debería haber tenido ese papá. Yo no debería haber tenido esa mamá. Un pariente mío decía, yo no debería haber nacido en Colombia. Yo nací en Colombia por accidente. Yo no debería haber sido colombiano. Efectivamente vive fuera del país. Yo no debería. Esos rechazos producen agotamiento. Yo no debería tener este cuerpo, no debería tener este trabajo, no debería tener esta inteligencia. Es que yo no debería estar esta tarde aquí oyendo esta charla. Yo debería estar en otra parte. Yo debería estar en otra parte. Pero me tocó. El padre Pastor Prada, que fue mi maestro de novicios, cuenta eso en un matrimonio por allá en alguna ciudad de Boyacá. Yo soy de ancestro boyacense también, por si acaso, ¿no? Tengo ancestro de varias partes, pero entre otros de Boyacá en los campos. Entonces, cuenta el padre Pastor por allá en un pueblecito de Boyacá que estaba celebrando un matrimonio, ¿no? Y entonces le pregunta el señor, Rudecindo, ¿acepta a Filomena como esposa para amarla y servirla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad? El hombre callado. No respondió. Le vuelve a preguntar que si acepta, Rudecindo, que si acepta Filomena por esposa para amarla, servirla en la salud, en la enfermedad, en la pobreza. El hombre callado. Le dice por tercera vez, mire, usted tiene que responder porque si no, no hay matrimonio. ¿Acepta? ¿Qué dijo? Tocará. Tocará. Oiga, hay gente que vive la vida así. Y estamos en un país, y amo mi país, estamos en un país que vive en el tocará. La gente está en el trabajo que le tocó, este fue el trabajo que me tocó, este no es el trabajo que yo debería tener. Y estoy casado con la persona que me tocó, ese no era el esposo que yo debería tener, ese no era el esposo. Mire, el esposo que yo debería tener, mire, padre, ¿cómo le explico? Es que no ha nacido y si nace no se cría, padre. Es un rechazo permanente, al cuerpo que han tenido, al barrio donde han crecido. Hay gente que rechaza el idioma. Saben que en mi experiencia, la que Dios me ha concedido en este país donde vivo, en Irlanda, ha sido tan hermoso redescubrir nuestra lengua castellana y sentirme tan feliz de hablar español. Mi Dios me ha concedido también, bendito sea, me ha concedido también predicar en inglés y mi trabajo de estudios tengo que hacerlo todo en inglés y bueno, y me gusta el inglés, pero me siento tan feliz de nuestra lengua. Una vez me dijo, me dijo un irlandés que me parece que es de la flor más hermosa, de las flores más hermosas que yo he oído de nuestra lengua, dijo, cuando yo voy a orar, prefiero orar en español. Dice él que toda la vida ha conocido el inglés, es el idioma que se habla allá. Nuestra lengua castellana es preciosa, el español es de un colorido. Pero hay gente que rechaza eso, rechaza su idioma. He tenido oportunidad de predicar misiones en California, donde llegan una cantidad de hermanos nuestros mexicanos, como ustedes saben, y el gran drama generacional es que llegan unos, ¿no? Muchas veces en condiciones de pobreza, de necesidad,
Y ellos tienen sus hijos, pero ya los hijos son de mejor familia que los papás. Entonces ya los hijos no quieren hablar español. Lo entienden, pero no lo hablan. Porque ellos sienten que hablar español es situarse en un nivel social y cultural que rechazan. Entonces yo le doy esa interpretación a esto. Nosotros no vivimos según la ley de Moisés, pero ciertamente sí vivimos muchas veces bajo el imperio de lo que debería ser mi vida. Es que yo debería tener otra realidad, yo debería tener otro cuerpo, debería tener otra salud, yo debería ser... Lo peor que tiene esa manera de pensar es que produce un rechazo a lo que yo soy. Mientras estoy aferrado a lo que yo debería ser y lo que yo debería tener, estoy rechazando lo que yo soy y estoy rechazando lo que yo tengo. Y eso me entra en conflicto, porque entonces la persona sueña y sueña, ay, ese esposo que yo debería tener, ay, ese esposo maravilloso, y se va por allá y cuando ya está allá en la nube, oye, ¡mija! Es un despertar brutal. Jesús nos dice que no vivamos bajo el imperio de lo que deberíamos ser. Fíjate lo que nos cuenta la primera carta de Timoteo, el texto que leíamos hace un instante. Doy gracias. Yo no entiendo, Señor, yo no entiendo. ¿Por qué entre tantas cosas que yo hubiera podido ser, soy boyacense? No. Pero es una bendición. Es una bendición. Yo acepto tu bendición en mi vida. Y efectivamente, mire, cada raza, cada pueblo, cada lugar tiene su propia bendición. De veras que sí. Mi Dios en su misericordia me ha permitido recorrer, como les he dicho, todas estas culturas y países. No me gusta nombrar, pero sí Italia y Portugal y España y Paraguay y Guatemala y Canadá y Estados Unidos y Colombia. Y yo les digo, mire, cada lugar tiene su bendición. Cada lugar tiene su bendición. Dios no hace basura, Dios ha diseñado todo con un propósito. ¿Por qué tenemos que estar rechazando continuamente? Hay gente que rechaza, soy hombre, pero rechazo mi hombría. O soy mujer, pero yo he debido ser un hombre. O yo soy viejo, pero yo debería seguir siendo joven. No, hay que aprender a aceptar la edad también. Ese es un problema. Hay gente que no acepta la edad que tiene. Y eso así no funciona. No, eso así no funciona. Entonces, la aplicación que yo le doy a ese texto es que Jesús nos dice, mira, deja de agotarte tratando de vivir en un mundo que no es tu mundo, en una clase social que no es tu clase social, en una salud que no es tu salud, en un estado de salud que no es tu salud. Deja de pensar que yo vivo aquí, no, yo vivo en el país más maravilloso del mundo. Ahora hay una campaña de publicidad que, pues en el fondo eso está bien, ¿no? Vender la imagen de Colombia en el exterior. Pero créanme que se ve un poco chistoso. Cuando uno vive precisamente en el exterior, se ve un poco chistoso lo que exportamos de aquí de Colombia, ¿no? Como diciendo, Colombia es maravillosa, Colombia, las playas, Colombia, la jungla, Colombia, la bandeja paisa, Colombia, las danzas, la cumbia, el bambuco, Colombia, Shakira y ¿cómo se llama? Juanes y Montoya. Sí, no, pues está muy bien, es decir, está muy bien que mostremos la otra cara de Colombia. Eso está muy bien, muy bien. Pero para efectos de esta predicación, cuando uno está allá y le muestran todo eso, pues da un poquito de sonrisa. Uno dice, bueno, pero no somos tampoco eso. O sea, no somos ni tan malos, ni tan buenos, tan buenos. Tenemos de malo y tenemos de bueno. Entonces yo tengo que saber que yo no existo en la Colombia de esos videos que mandan allá a Europa, ¿no? Porque mandan unos videos que yo creo que si yo fuera holandés y miro una cosa de esas, yo digo, no, empaquemos, vamos para allá. No. Colombia no es ni el desastre total, ni es el paraíso terrenal.
Es un país que va en camino, que tiene una cantidad de gente muy buena, muy talentosa, con una gran capacidad, con un sentido humano muy profundo. Eso es Colombia y al mismo tiempo una manada de tramposos y de mentirosos. Eso somos. Eso somos. Entonces uno tiene que saber nuestra fe cristiana, y cuando digo cristiana es cristiano-católica, nuestra fe cristiana es lo más realista del mundo, mis hermanos. Mi país es todo eso. Yo acepto esa realidad mía. Acepto mi género. Acepto ese género que Dios me dio. Soy hombre, calvo, barrigón, lo acepto. Eso no es conformismo. Aquí viene la segunda parte. Miren, no, porque podría parecer que yo estoy predicando el conformismo, y eso tampoco es cierto. Jesús dice, acepten el yugo. Ya explicamos, el yugo es volverse discípulo. Y volverse discípulo de Jesús, si ustedes buscan, porque ya el tiempo nos invita a terminar, si ustedes buscan cómo interpreta Jesús ser discípulo de Él, es caminar detrás de Él, es ponerse en camino. Entonces fíjate el mensaje, otra vez el mensaje es lo mismo. Acepta tu realidad, tu estado de salud, tu género, tu condición social, tu ingreso económico, tus talentos, tus defectos. Acepta todo eso, acéptalo. Pero no es resignación porque Jesús te dice, acepta mi yugo. O sea, Jesús te dice, ponte en camino, sé discípulo mío, ponte en camino. ¿Y qué dice Él? Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde y encontrarán su descanso. En ese seguimiento de Cristo, aprendo qué significa aceptar mi realidad, qué significa mi verdad. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. Es un camino de paz el que nos propone el Señor Jesús. Recapitulemos un poco esto último, mis hermanos, que nos quede muy claro. Estamos con el pasaje, lo último que hemos hecho es el pasaje ese de aprender de mí que soy, aquello de venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y hemos explicado que eso lo decía Jesús sobre todo referido a la ley de Moisés. Y nosotros lo aplicamos a nosotros con aquello del deber ser y con el debería. Cuando uno deja de suspirar por lo que debería, uno empieza a mirar a las personas reales. Porque si usted se encuentra, por ejemplo, con su esposo y dice, le faltan 25 centímetros de altura, le sobran 25 centímetros de cintura. Entonces usted no ve otras cualidades que la persona de pronto tiene. Cuando uno está mirando a las personas con los lentes de aquello que deberían ser, no mira lo bueno que tienen. Y en esto los colombianos, me parece que somos demasiado crueles con nuestro país. Miramos bajo los lentes o a través de los lentes de todo lo que deberíamos ser. Siempre el lamento colombiano, ¿cuál es? Ay, con tantos recursos, nosotros deberíamos ser una potencia, nosotros deberíamos liderar. No hay necesidad de esa crueldad. No hay necesidad de darse ese fuete. Lo que necesitamos es, en esto que somos, con todas sus luces y con todas sus sombras, con todos sus problemas y con todas las bellezas y virtudes que también tenemos, en eso que somos, Jesús nos invita a ser discípulos suyos, ponernos en camino. Y eso es lo que queremos ser y eso es lo que queremos hacer. Pongámonos de pie, por favor. Jesús, hoy queremos declararnos discípulos tuyos. Hoy queremos descubrir la paz, Señor, la paz que se siente cuando uno acoge la propia historia. Vamos a hacer un momentico de silencio como la vez pasada, para que aquella frase de lo que acabo de predicar en el nombre del Señor, aquella frase que más te haya llegado al corazón, esa frase, trata de retenerla en tu memoria. No dejes perder las predicaciones, no las dejes perder. Guarda ahí muy bien en tu mente, en tu corazón todo eso, guárdalo bien. Un momentico solo con la música de fondo, vamos a dar por ahí un minuto, para que tú fijes en tu corazón, ¿cuál es la frase? Algo te dio Dios a ti, ¿cierto? Entonces, guárdalo.
El título de esta enseñanza es Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Vamos a presentarnos ante el Señor, vamos a creer en las ideas de Dios. Vamos a creer que Él tiene algo bonito, más bonito que lo que yo puedo pensar. ¿Será que alguien puede pensar más bonito que yo? De pronto Dios. Señor, tú puedes pensar más hermoso que yo. Tú tienes planes bellos para mi vida. Yo en este momento quiero entregarte lo que yo he sido, con todas esas sombras y sobre todo con ese día terrible, el más terrible de mi vida. Se lo vas a entregar, ¿de acuerdo? Le vas a entregar al Señor el día más terrible de tu vida, donde te sucedió lo peor o donde hiciste lo peor. Y le vas a decir al Señor, Señor, yo en ese momento no tenía la fe que tengo y no tenía el conocimiento que tengo. No me siento orgulloso de eso. Me avergüenza el mal que he causado, pero eso lo dejo en tus manos. Yo no quiero golpear más a esa niña. Yo no quiero golpear más a ese niño. A esa niña que yo fui, a ese niño que yo fui, a ese lo dejo en tus brazos, lo dejo en tu corazón, porque tú me amas. Y hoy, Señor, quiero aceptar la realidad de mi familia, la familia que tú me diste. Esa familia que tiene de todo, Señor, que tiene divorciados y que tiene homosexuales y que tiene traficantes y criminales. Esa vida que tú me has dado, Señor. Esa vida donde hay tanto dolor y donde hay tanta enfermedad. Esa vida que tú me has dado, esa te la entrego, esa, tal cual. Esa te la presento, Señor. Y hoy la acepto. Hay muchas cosas que no me gustan de mi vida, pero no las voy a cambiar en este momento. Las dejo en ti. Por ahora yo acepto. Y quiero tener ojos para reconocer el bien, Señor. Porque he pensado tanto en lo que deberían ser las cosas, que no me fijo en lo que ya son. Dame ojos nuevos, Señor. Dame ojos nuevos para esa gente maravillosa que has puesto a mi alrededor. Para esa familia que me has dado. Para esos amigos que me has dado. Para esa cultura que me has dado. Permíteme descubrir el bien que hay en lo que yo soy y en lo que a mí me rodea. Permíteme, Señor, descubrir el sabor de tu presencia en todas las horas de mi día y bendecirte con la boca llena. Oh, gracias, Señor, oh, gracias. Bendito seas, Señor. Qué hermoso. Se va sintiendo la paz, ¿eh? Se va sintiendo que llega la paz. Yo te entrego eso, Señor. No soy más, no soy más. Decía Elías el profeta, ay, Señor, yo no soy más que mis padres. Y le entregó la vida. Se deseó la muerte. Yo ya dejo eso así. Estaba cansado, pobre Elías, pobre Elías. Así estamos a veces nosotros también. Entrégale la vida a Elías. Dile, no soy más, Señor, no soy más que mis padres. Ahí te entrego mi vida, ahí te dejo lo que soy. Bendito sea, Señor. En ti encuentro la paz, por el abandono, la paz. Bendito seas, Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito. Gracias.